Siguiendo la reflexión del doctor Ovalle, con mucho gusto, creo que es importante un primer punto que coloca respecto al tema de López Obrador, porque Gandhi decía, entre la violencia y la cobardía, prefiero mil veces la violencia. Sin embargo, hay otro camino, la no violencia, que es el más poderoso de los caminos para el ser humano. Entonces, para mí, lo opuesto del amor no es la violencia, es la indiferencia. La gente y el orden social y sobre todo los medios juegan mucho con vaciar de contenido a las palabras y ese es un proceso real que amor es un caso típico, caridad, paz, son palabras completas, solidaridad, son palabras vaciadas de contenido real, incluso el etimológico con el que nacen, y que la gente las usa en una forma. Yo a veces en las dinámicas de universidad o algo hacemos, el amor casi es un globito rojo el 14 de febrero, ¿no? Una paletita. O sea, ese es el día del amor. Para una persona que tiene raíz cristiana, como en lo personal tengo, la frase es: no hay amor más grande que el que da la vida por un hermano. Entonces, imaginemos la distancia entre un globito rojo con una paleta del 14 de febrero a dar la vida por alguien. Ese para mí es la foto de cómo el orden social vacía permanentemente de contenido palabras que son revolucionarias, que son transformadoras. Y por eso cuesta tanto retomarlas y se aplican en una forma fuera de sentido. Para mí el tema de López Obrador tiene que ver con lo que acabo de ver ahora que vengo de Ciudad Universitaria, de esta gran reunión de jóvenes del movimiento Soy 132. Por eso vine hoy al DF y hubo la coincidencia afortunada de poder compartir aquí. Me parece una expresión muy importante de uno de los sectores, primero de los que más muertos tiene en esta guerra y segundo de los que más son afectados por el modelo económico y social en que vivimos y educativo, son los jóvenes. Y ellos expresan algo que me gusta, que muchos han definido, pero Hannah Arendt, que es una filósofa importante para entender estos temas, habla de lo que llama la indignación moral. Y eso es lo que tiene López Obrador y ha tenido siempre para mí. Es un hombre capaz de indignarse y de defender hasta las últimas consecuencias, más allá de temas de carácter, que si puede escuchar o no, que si puede tener ideas fijas o una cultura de cierto tipo que yo respeto. He tenido muchas discusiones con gente cercana, con el movimiento en el 2006, estuvimos en muchas cosas, incluso lo del camellón de reforma, tocó estar en eso algo, y ese acto de indignarse moralmente ante una injusticia me parece tremendamente valioso, pero claro, el poder que ostenta el sistema lo va a llamar violencia, porque va en contra del orden establecido, porque desnuda la verdad, porque confronta la injusticia. Pero para mí eso es la base de lo que yo entiendo como amor y lo que Piaget definía, que la moral es la lógica de la acción. Entonces, el amor para mí tiene que ver con hechos sociales, con hechos concretos, no con discursos. Entonces, yo hablaba ahora con grupos de estudiantes, hacíamos una reflexión sobre situaciones del movimiento y yo les agradecía porque una vez más los más débiles jóvenes nos educan a los que dicen que somos maestros o grandes. Y en este caso en México es transparente, como si no fuera por los estudiantes estaríamos inmersos en una gran mediocridad política, en una gran manipulación de medios sin que nadie dijera nada. Entonces asocio este tema de la indignación moral, que para mí es un acto clarísimo, real del amor, con el otro tema que es esa capacidad a través de expresar la indignación de romper el silencio. Fíjense, yo vengo de, hace poco fui a hablar a la Conferencia de Religiosos de México. Estaban todos los superiores de las órdenes del país, había más de 300, había muchos. Es uno de los grandes sueños que yo tenía de hablar con ellos desde la fe. Y
fue muy fuerte, porque yo les digo, ¿cómo es posible el silencio en el que está la iglesia frente a esta guerra que vivimos con 60.000 muertos y 10.000 desaparecidos? O sea, todo mundo, también he hecho lo mismo, pero no en algo así grande, por separado, a nivel rectores, líderes educativos del país. O sea, hay una cosa que se llama la reserva moral en una sociedad. Si la reserva moral no se expresa públicamente y no expresa un ya basta claro con su cuerpo, no con documentos o declaraciones en el mejor de los casos, en la prensa, sino concretamente con acciones reales de solidaridad, ¿quién va a detener esta guerra? Porque las masas en la calle no es posible, el nivel de riesgo es altísimo que tenemos. Se necesita un paraguas de la reserva moral y las iglesias tienen un papel trascendente. Y yo les decía, ¿qué no dijo Cristo que no hay amor más grande que el que da la vida por un hermano? Entonces, no se vale decir el obispo de Ciudad Juárez, bueno, es que yo tengo miedo, estoy amenazado. Yo también estoy amenazado. No le estoy diciendo que usted vaya solo, yo voy a ir con usted, pero usted plántese en la calle y haga algo, de perdido un ayuno público para llamar a algo, a una forma de ya basta, y que las autoridades cumplan con su trabajo. No puede dejar a las víctimas en ese desamparo total. Entonces, en ese sentido yo les decía, necesitamos como ciertas fuerzas de la reserva moral, rectores, iglesias, escritores, acciones proféticas contra la guerra, contra la violencia. Ese para mí es parte del testimonio real del amor social hoy en día en México. Porque no es que vamos a tener elecciones en medio de una devastación total del tejido social. No voy a entrar en detalles porque conocemos muchas cosas. Ser maestro hoy en día público en México es una tarea heroica. Todos los hijos del delito van a las escuelas públicas, muchos. Averigüen cómo sufren amenazas, cómo los chicos golpean a otros, qué pasa en una escuela pública. Se van a dar cuenta el infierno que es el tejido social en México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir dando clases, a seguir dando conferencias, a seguir mirando al cielo como que no pasa nada? Hoy tengo que dar mi tema, hago como si nada. Eso, para mí, es exactamente lo opuesto en el tema del amor. No tiene principio de realidad del país en que vivimos. Me pareció interesante, quizás es al margen, pero es interesante notar cómo los medios juegan con las medias verdades, cómo juegan con infantilizar a la población, diría Piaget. Dice el jefe del noticiero más importante de Televisa, pero nosotros en el 2006 transmitimos el debate también en el Canal 5. ¿Por qué se queja ahora? Pero en el 2006 no estábamos en medio de una guerra. No era la misma situación de país. La gente habla sin principio en realidad. Es como si viviéramos en un estado bucólico y no entendemos lo que han pasado los últimos 3 o 4 años. Entonces, yo digo, a mí, ahora voy a hacer un paréntesis para otro lado. Más que amor, me gusta ahorita en México la palabra verdad. Gandhi hablaba de la fuerza de la verdad. Así llamaba él a su experiencia de acción no violenta. Incluso él iba más lejos. Él decía, la verdad es Dios. No Dios es la verdad es Dios. Porque decía, yo he buscado en todas las tradiciones humanistas, anarquistas y espirituales, y la palabra que une a todos es la palabra verdad, no Dios. Cuando hablamos de Dios empezamos a pelearnos. Que si hay uno, que si son 3, que si hay muchos, que si no hay Dios. Entonces, sobre la palabra verdad nadie se pelea. Dice, hay un entendimiento. Por eso para mí es una palabra que llega más lejos. Y justamente su método de transformación social, que Gandhi fue un gran transformador del orden social, su programa constructivo de la India, una experiencia muy interesante, él hablaba de la verdad. Y yo creo que eso es más oportuno para México, porque necesitamos conocer la verdad. ¿Dónde están los desaparecidos? Más de 10,000. ¿Quién mató a los muertos? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué no se juzgó? ¿Qué autoridad está encubriendo?
O sea, hay una búsqueda brutal no solo de justicia en este país, sino de verdad. Porque la justicia muchas veces es construir chivos expiatorios, no es buscar la verdad. Ahora, la otra mitad, Luther King, su lucha la llamaba la fuerza del amor. Él hablaba de la no violencia como la fuerza del amor. En ese sentido sí podría ser un puente entre la no violencia y el tema del amor. Pero yo creo que para el México actual, la situación de violencia que vivimos, se adecua más el término de verdad y de indignación moral. Muchas gracias, querido amigo.